Hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva audición de su programa Sembrando Vida. Continuamos con esta serie de mensajes sobre los eventos del futuro, sobre los eventos del fin. Y hoy nuestro tema sería creyentes e impíos frente a la venida del Señor. Tenemos como base segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Repito, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice la palabra: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Desde luego, aquí se habla de la segunda venida de Jesús, cuando Jesús aparezca por su iglesia, pero también cuando aparezca de forma visible a este mundo. Y la humanidad se divide en dos grandes grupos, según este pasaje, que son los creyentes y son los impíos, es decir, aquellos que carecen de temor de Dios, aquellos que no tienen o que no conocen al Señor. No digo que no tengan religión, pero que no conocen al Señor. Creyentes o justos son aquellos que creen en Jesús y obedecen su evangelio. Impíos son los que se rebelan contra Dios y su palabra. Usted pertenece a uno de estos dos grupos. No hay términos medios para nosotros. O somos justos o somos impíos, o somos creyentes o somos incrédulos. En uno de esos dos grupos nos ubicamos, y es importante esto con relación a la segunda venida de Cristo. Voy a tratar 3 puntos que se encuentran en el pasaje. Primero, la manifestación del Señor Jesús. Lo segundo, voy a hablar de los que son atribulados. Y por último, hablaré de los que no conocieron a Dios, porque estoy hablando de tanto de los que justos y de los impíos frente a la venida del Señor. El texto nos habla de que Jesús se manifestará. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí se habla de la manifestación de Jesús en el versículo 7. Y se refiere a la segunda venida. Sabemos que la segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. Ya lo hemos hablado en unos programas anteriores, que tiene que ver con cuando Él viene por su iglesia en el rapto, y cuando Él viene con su iglesia y se manifiesta de manera visible a toda la humanidad, donde Apocalipsis 1 dice que todo ojo le verá. Entonces tiene 2 etapas su segunda venida. Ahora, ¿cuándo ocurrirá? No lo sabemos exactamente. Solo sabemos que está cerca. Eso es lo único que sabemos. No se nos da a conocer el día y la hora, porque la Biblia dice que eso nadie lo sabe, solamente el Padre lo conoce. Ni siquiera los ángeles se dan cuenta cuándo ocurrirá ese día. Ahora, ¿cómo ocurrirá esa manifestación? Aquí dice que se manifestará desde el cielo con los ángeles en llama de fuego. Será desde luego un espectáculo de grandes dimensiones. Aquí se refiere ya a la manifestación visible para todo el mundo. Es decir, todo el mundo verá este espectáculo. Dice que vendrá con la llama, dice el versículo 8, en llama de fuego. El versículo 7 dice cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, y dice con los ángeles de su poder en llama de fuego. Se imagina ese espectáculo extraordinario
que presenciará el mundo cuando Jesús se manifieste. Ahora, ¿cuál será el propósito de su manifestación? Por un lado dice dar reposo a los atribulados. En este caso, porque el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Y luego dice, a los que os atribulan. Aquí hay unos que atribulan, que están atribulando ahora mismo y que serán atribulados cuando Jesús aparezca. En el versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados ahora mismo por muchas circunstancias, dice, daros reposo con los santificados. Entonces, por un lado, dar reposo a los que están atribulados ahora mismo, es decir, a los creyentes, y por otro lado, traer castigo a los que no conocieron a Dios, es decir, a los que son impíos, porque el texto sigue diciendo, y en llama de fuego para dar retribución, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esto habla de los que no conocieron a Dios. Entonces, el propósito de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde los cielos tiene que ver, por un lado, con traer reposo a los que le han servido y que han sido atribulados en este mundo, perseguidos, malentendidos, malinterpretados, vituperados, criticados y muchas otras cosas que el mundo hace con el pueblo de Dios, dice para darle reposo. Pero para los otros, dice a los que no conocieron, les va a pagar, les va a retribuir lo que ellos han hecho con el pueblo de Dios a través de los tiempos, a través de los años. El segundo punto que hablamos es de los que son atribulados. En la manifestación de Cristo se les dará reposo, dice el texto, a los que son atribulados. Ahora, ¿qué clase de atribulados son estos? Y creo, sin temor a equivocarme, que todos sufrimos tribulación, todos, independientemente seamos creyentes o no, todos sufrimos tribulación, sea de una forma o de otra. Pero hablando de los creyentes, hay un tipo de tribulación que tiene que ver con la persecución, que hay persecución que es física y hay persecución que es verbal. Hay países que ahora mismo atribulan a los creyentes, persiguen a los creyentes, a los que son cristianos a veces los excluyen de la sociedad, les imponen castigos y algunos hasta sufren la pena de muerte por causa del Señor Jesucristo. Está la persecución verbal que tiene que ver con críticas, que tiene que ver con calumnias, que tiene que ver con vituperios. Está ese tipo de persecución que es común a todos los creyentes a través de toda la historia. El reposo que aquí se promete es a los atribulados por causa de Cristo. El reposo que aquí se promete en la Biblia tiene que ver con aquellos que son atribulados por la causa de Jesús. Y le pregunto en este momento, ¿qué es lo que le atribula a usted? ¿Se siente atribulado por la causa de Jesús? ¿Es eso lo que le está atribulando? Muchos desde luego son atribulados por diferentes causas, por diferentes situaciones, pero ¿es la causa de Jesús? ¿Se siente inquieto usted por la situación de la iglesia? ¿Se siente incómodo por la situación de su congregación a nivel local? ¿Le perturba a veces la condición espiritual o la situación que a veces sucede, que a veces es crítica para la iglesia y que a veces el creyente no hace absolutamente nada, no se preocupa, ni siquiera ora por los líderes, por los pastores, ni siquiera ora por su iglesia para que su iglesia avance? ¿Le causa angustia esto? ¿Le causa a usted tribulación? Los verdaderos creyentes no solo sienten el peso de las angustias propias de los seres humanos, sino que se sienten atribulados por la obra de Dios. ¿Es este su caso? ¿Es una de las personas usted que se siente agobiada o agobiado por la obra de Dios?
¿Le preocupa a usted la situación en la que se encuentra su congregación local, su iglesia local? ¿Es usted un apasionado por la obra? Pues porque para estos que son atribulados por la causa de Cristo, que sufren por la causa de Cristo, que viven agobio por la causa de Cristo, a ellos se les promete reposo cuando Jesús se manifieste desde los cielos con sus ángeles y en llama de fuego, como dice el texto. Cuando Él se manifieste, los que hemos servido a Dios, los que nos hemos preocupado por su obra, los que nos hemos apasionado por su obra, los que nos angustiamos por lo que sucede con su obra, Dios nos dará reposo. El tercer punto, hablamos de los que no conocieron a Dios, como dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente profesa religión, pero no conoce a Dios. Son impíos, tengan religión o no la tengan. La gente que no conoce a Dios es aquella que no obedece al evangelio de Cristo. Y estoy hablando del evangelio de Cristo, no del evangelio que los hombres han inventado. El evangelio de Jesús está en su palabra. Y fuera de su palabra, todo lo que hay es invento de hombres. Usted debe aprender a seguir el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús tiene que ver con que Él murió por nuestros pecados. Y Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y desde ahí vendrá a juzgarnos. Pero hemos de saber que hay perdón en la sangre de Cristo. Que hay perdón solo por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que estamos completamente perdidos sin Él. Y que sin la ayuda de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra vida es transformada. Se da un cambio en nuestra vida. Y cada día que pasa, nos parecemos más y más a ese modelo, a esa imagen de Dios que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Con esto tiene que ver el evangelio de Jesús. Ahora, la retribución para los que no quisieron conocer a Dios ni obedecer su evangelio, dice el texto que sufrirán pena de eterna perdición. Mire, una vez que la persona llega a este caso, cuando Jesús venga, si usted no está preparada, no es que usted va a ir a un lugar a pagar sus culpas y luego va a entrar al cielo. No, la Biblia no dice eso. Si usted no conoció a Dios ni obedeció su evangelio, usted sufrirá pena de eterna perdición. Se dice también que sufrirán la exclusión de la presencia del Señor. ¿Qué es el cielo sino el lugar donde Dios manifiesta su presencia? Cuando Él manifiesta su presencia, decimos el cielo se ha acercado a nosotros. Porque es su presencia lo que hace la diferencia en el mundo. Y por último, dice que sufrirán la exclusión de la gloria de su poder. Es decir, no podrán experimentar su gloria. En conclusión, ¿en qué grupo quiere ser hallado cuando Jesús venga? ¿En el grupo de los que van a recibir reposo? ¿En el grupo de los justos? ¿En el grupo de los creyentes? ¿O en el grupo de los que no conocieron a Dios y que no obedecen al evangelio de Jesús? ¿En qué grupo quiere estar usted cuando Jesús venga? Porque Él viene pronto. Y lo que estamos viendo es señal de que Él está a las puertas y Él le está llamando. Recuerde nuestro tema: creyentes impíos frente a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que este tema haya sido de bendición para su vida. Le recordamos seguir nuestro programa Sembrando Vida en Televisión Cristiana Comayagua, canal 69 de Digicable,
y puede también vernos a través de nuestras plataformas de Facebook y puede vernos a través de YouTube. También puede descargar nuestra aplicación personal, Pastor Adolfo González. Ahí tendrá otros recursos para su edificación personal. Por hoy ha sido todo. Me despido de ustedes diciéndoles Dios les bendiga y hasta una próxima audición de este su programa Sembrando Vida.